Vamos a empezar con la clase del viernes. Vamos a ver una partida de Tarrash contra Rubinstein. Y bueno, los que estuvieron en la clase el viernes pasado conmigo, la partida Capalanca Marshall, vamos a encontrar algunas similitudes. Los que no, bueno, vamos a ir comentándola igual toda la partida, así que no hay problema. Así que bueno, vamos a empezar. Tarrash blancas, Rubinstein negras. Eran dos jugadores muy fuertes en su época. Ninguno fue campeón del mundo, pero seguramente alguno escuchó hablar. Eran de los mejores jugadores de la época, si bien bueno, no los mejores, pero de los... No número uno, pero bueno, top 10, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, la partida empezó con E4. Voy a ir cantando ahí para Pablo. E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Bueno, no sé si todos saben, esto es lo que se llama la apertura de los 4 caballos. ¿Sí sabían? Porque algunos ya sabían. Ok, vamos a continuar. En alfil B5. Bien, no es la única jugada. Blanco también. Algunos juegan D4 en esta posición, ¿no? Esa es como la otra continuación principal, ¿no? Obviamente alfil C4 también se puede, ¿no? Pero bueno, la otra continuación principal es que el blanco habla con D4, E por D4, caballo por D4. Eso es variante, Pablo, D4. Estaba comentando que era otra posibilidad. ¿Va todo bien, gente? No. Sí, todo bien. Ok. Sí. Bueno. Bien, entonces... Bueno, la otra variante importante es D4, peón por, caballo por. Pero bueno, en este caso hizo alfil B5. Alfil B5 es la partida, Pablo. 4 alfil B5. Y acá Rubinstein jugó alfil B4. Esto es un poco curioso. O sea, alfil B4 es una de las jugadas principales, siguiendo un poco con la simetría de lo que está haciendo el blanco. Pero bueno, es un poco curioso en esta posición. Está lo que es la llamada variante Rubinstein, que es la movida caballo D4, que también la jugó mucho Rubinstein. Y es una variante que tiene su nombre en esta posición de negras. Es una jugada más agresiva. Y no vamos ahora a entrar en excesivo detalle de esta movida. Pero bueno, en este caso Rubinstein no jugó como su variante predilecta, sino que hizo alfil B4, que igual él la había jugado varias veces. Él jugaba ambas continuaciones de negras. Así que bueno, en este caso alfil B4, esta jugada es como la más sólida, sigue con la simetría. Entonces bueno, vamos a avanzar un poco. El blanco hace enroque, el negro hace enroque, todo simétrico. Un punto muy importante en esta posición es que si el blanco juega alfil por C6, variante, Pablo, alfil por C6, enroque partida, alfil por C6 variante, ¿veis? Si el blanco juega alfil por C6, supongamos D por C6, caballo por E5, el negro puede jugar alfil por C3, ¿no? Y también después come el peón D4, ¿no? Y mantiene como la simetría, ¿no? Esto obviamente se puede jugar, pero bueno, nada, se considera que es bastante igualada esta posición, ¿no? Pongamos D por C3, dama por D1, torre por D1, caballo por E4. Bueno, hay gente que le gusta jugar este tipo de partidas así. Bastante aburridas, por decirlo de alguna manera, pero está muy igualado, ¿no? Esta posición acá, ¿no? Como se cambian muchas piezas y está todo prácticamente idéntico. Así que bueno, en este caso no es lo que el blanco normalmente hace, ¿no? O sea, puede hacer esto, pero no es como para aspirar a sacar ventaja en la apertura o algo, ¿no? Normalmente, a ver, algo en ajedrez que tengamos en cuenta es que normalmente cuando estamos con blancas, normalmente queremos poner un poquito de presión al negro en la apertura, ¿no? Normalmente el blanco, como tiene la ventaja de la movida de inicio, en general es el como que busca algo en la apertura. En general el blanco trata de buscar algún tipo de ventaja, el negro trata de igualar. Eso es lo que sucede normalmente en las aperturas. De hecho, se fijan estadísticas de partidas. Más o menos la estadística, se agarra una base de datos de millones de partidas, el blanco tiene un 55-45 a favor, ¿no? Como que en general jugar con blancas es un pequeño plus, al menos para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, normalmente los jugadores de blanca no van a buscar líneas de este estilo tan igualadas. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces la jugada fue D3, no alfil por C6, Pablo. Estábamos en variante. Me si vamos bien. Bueno, entonces la jugada de la partida fue Sí, perfecto, Ernesto. D3.
D6, bueno, por ahora continúan con la simetría ambos. Alfil G5. Y acá finalmente el negro ahora sí se va de la simetría. Bueno, alfil G5 tiene como una idea muy, muy concreta en esta posición. ¿Qué les parece que está intentando el blanco, ¿no? Además de, digo, hacer la clavada, ¿no? Que es una jugada de desarrollo bastante lógica, que además clava el caballo negro. ¿Qué idea tiene en mente el blanco? Tiene como una idea en mente, igual, como muy concreta acá. Caballo de 5. Caballo de 5, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí lo dijo Pablo, ¿no? Caballo de 5 es lo que el blanco está intentando, poniendo presión al caballo de F6 y también amenazando el alfil de B4. Entonces, me está dando un poco de eco, no sé si el micrófono. Sí, es porque alguien lo tiene abierto. Ahí está. Por favor, ciérrenlo, abran cuando hablen nada más, porque si no, empieza a dar eco. Bien. Pueden escribir en el chat también. Si alguno prefiere, no hay problema. En el chat del Liches, digo, si escriben, escriban en el chat del Liches, así no tengo que estar volviendo a la ventana en el Meet. Entonces, en esta posición después del alfil G5, el negro come el caballo de C3 para evitar eso. Alfil por C3, el blanco juega B por C3. Ok, el negro le dobla el peón al blanco, pero no es un peón doblado malo ese. Siempre cuando ven peones doblados tienen que fijarse en varias cuestiones. No digo peones doblados que estén aislados, que en este caso peón doblado que además el blanco tiene un peón D3, ¿no? En este caso es un peón doblado que está bastante bien para el blanco, ¿no? Lleva un peón al centro, controla la casilla D4, no son como tan débiles, al menos por ahora, ¿no? Bueno, el negro más lo hace para evitar caballo B5, ¿no? Que dobla peones, bueno, también sucede, pero más que para evitar caballo B5. Pero bueno, acá el negro tiene como un tema de tiene que ver cómo soluciona la clavada, ¿no? O sea, acá el negro tiene que encontrar una forma ahí de solucionar la situación que está en esta clavada, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, acá hay varias jugadas posibles. Una opción, por ejemplo, es jugar en esta posición H6. Esto es variante, Pablo, H6, no fue la partida. Y alfil H4, por ejemplo, también hacer una clavada el negro jugando alfil G4. Esta es una de las continuaciones que el negro podría hacer. También clavar al blanco. Pero bueno, en la partida hizo la jugada como más popular en esta posición, que es la jugada dama E7. ¿Ok? Y ahora en la siguiente jugada se va a entender mejor esta idea de la jugada dama E7, ¿no? Por ahora no se ve mucho la idea, no parece una mala jugada, obviamente, pero no se ve bien para qué es, ¿no? El blanco hace torre E1. Dama E7 es partida, Pablo, ¿eh? B por C3 de dama E7, ¿ok? El blanco hace entonces contra dama E7, juega torre E1. Y acá la idea del negro es esta jugada que luce algo rara, pero es bastante buena, que es esa jugada caballo D8. Si se fijan, lo que quiere hacer con caballo D8 es llevarlo para E6. Para molestar ese alfil blanco, ¿no? Que nos está haciendo la clavada, ¿no? Aclaro algo importante en este tipo de posiciones. El tipo de centro es un tipo de centro que no está abierto, ¿no? Básicamente el blanco tiene este D3, E4 contra D6, E5. Ninguno está como tratando de abrir por ahora la posición. Bueno, ahora vamos a ver que sí, pero por ahora no. Entonces, mientras el centro todavía no está abierto, no hay mucho contacto entre peones, uno tiene tiempo con las piezas para hacer este tipo de maniobras, ¿no? Porque esto está de unas movidas con el caballo, ¿no? Bueno, hay como tiempo en esta posición, ¿no? Sí, Pablo, decime, sí. Perdón, Ernesto, sí. El caballo de 8 va a ir a E6, Sí. en teoría. ¿Para qué? ¿Para después saltar a dónde? No, que ataco el alfil de G5, ¿no? Y también puedo saltar a F4 si lo sacas. Ah, Por ejemplo, perfecto. cuando Y vas este alfil centro, H4, puedo hacer caballo F4. correcto. Y este centro es el centro móvil, que se llama. No, centro móvil en general se llama... no esta estructura precisamente. Es más una especie de centro fijo. Perdón. Centro móvil en general es cuando estructuras donde el centro es móvil. A veces puedes crear con un... O sea, no sería este caso, ¿no?
Quizás es medio complicado explicártelo ahora. Pero imagínate, por ejemplo, la estructura. Te lo tiro a ver con nomenclatura, tipo. No sé, hay estructuras, por ejemplo, en el gambito de dama, que el blanco tiene, por ejemplo, el peón en D4, en E3, un peón en F3. El negro tiene, por ejemplo, un peón en D5, entonces el blanco trata de jugar E4. El negro hace D por E4, el blanco hace F por E4 y queda con ese tipo de centro, que empieza a avanzar. En general eso se le suele decir centro móvil. Cuando hay una mayoría en el centro. Cuando hay una mayoría en el centro y podés como avanzarlo. En este caso no hay mayoría de peones en el centro, entonces suele ser más tipo un centro fijo. Igual, viste, la terminología en ajedrez con el tema de los centros es un poco difusa a veces. O sea, hay algunas cosas que son claras, que son peones aislados, peones colgantes, ¿no? Pero tipo de centros, o sea, centros cerrados, semicerrados, abiertos, semiabiertos, a veces como hay una línea muy fina, ¿no? No termina ni de estar muy claro en la literatura, ¿no? Pero este, por lo que yo entiendo, es un centro fijo, al menos como yo lo entiendo, ¿ok? Correcto, disculpa. No, no hay problema, no hay problema. El tema es que esos tecnicismos, como te digo, son un poco confusos, incluso cuando lees los libros, ¿no? Lo importante, y esto se lo digo en general a todos, no importa tanto saber los nombres de las cosas, sino saber cómo jugarlos, ¿no? Obviamente si uno sabe los nombres mejor, pero más que nada, digo, ver una posición y entender qué hay que hacer, ¿no? No importa si es peón aislado, peones colgantes, ¿no? Si uno entiende lo que hay que hacer, no importa que sepa o no el nombre, ¿no? Bien, bueno, continuemos. Entonces, caballo de 8, entonces la idea es jugar caballo de 6, tratar de atacar el alfil de G5. El blanco ahora sí hace D4, trata de poner un poco de presión al centro al negro finalmente. Con la jugada D4. Y bueno, muy importante el negro no tomar, ¿eh? O sea, con negras tenemos que tratar de mantener ese centro. Esto es un poco, como lo que estuvieron el viernes pasado, lo vimos un poco en la partida de Capablanca esto. Los que no le importa, lo explico ahora. En general, al negro ahí no le conviene en absoluto tomar este tipo de posición porque juega, por ejemplo, E por D4, después de C por D4. Esto solo ayuda al blanco, ¿no? Que desdobla los peones, el negro pierde un peón central. Y eso es muy malo esto, ¿no? Porque después el peón blanco va a avanzar a E5, ¿no? Creando presión en la clavada, ¿no? O sea, no le conviene para nada al negro hacer esto, ¿no? Al negro acá le conviene tratar de mantener su situación en el centro. Y acá el negro hizo alfil G4. Estoy clavando el caballo, ¿no? Caballo 6 es la jugada como más común, que es un poco lo que veníamos comentando. Se podría jugar perfectamente la jugada caballo 6 en esta posición. Con idea de que si blanco, por ejemplo... Esto es variante, Pablo, ¿eh? Caballo 6 variante, ¿ok? Con idea de que si blanco juega, por ejemplo, alfil H4. Una jugada bastante interesante con él es jugar caballo F4. El caballo ahí queda bien ubicado. Y también nos puede servir tanto como para jugar alfil G4 luego, para clavar. Y también a veces el negro, si quiere jugar más defensivo, puede volver con el caballo a G6, atacando el alfil de H4, para solucionar finalmente ahí el tema de la clavada. Algo quizás como tip que los pueda ayudar en general en aperturas de peón-rey. Este tipo de aperturas de peón-rey, no importa tanto qué variante sea, lo vimos también en las italianas. Las casillas F4 y F5 son claves. La lucha por estas casillas son claves. Siempre son casillas importantes para los caballos. Sea del blanco o del negro. Siempre son casillas que tenemos que estar mirando. Los caballos suelen estar bien ubicados ahí. Bueno, en este caso igual el negro hizo alfil G4, clavando el caballo blanco. Esa fue la partida, Pablo, alfil G4, ¿ok? Bien, continuamos. H3. Alfil H5. Bueno, ambos se hicieron clavadas, básicamente. Ambos ahí en situación de clavada. Y acá blanco hace una jugada un poco arriesgada. También, para salir de la clavada, el blanco tiene algunas maneras, ¿no? Por ejemplo, una jugada posible con blancas es algo tipo, por ejemplo, dama D3, ¿no? Supongamos que quiero desclavar, porque me molesta la clavada. Algo tipo dama D3 es una jugada posible. No digo que sea la mejor, pero es posible, ¿no? Como para poder mover ese caballo después, ¿no? Pero en este caso podría jugar también alfil de 12 blanco, porque es muy pasiva, ¿no? Por eso insistía más en quizás dama de 3. Pero blanco es una jugada más agresiva, que es la jugada G4. Les pregunto qué les parece esta movida. Bueno, lo que estuvieron en la clase pasada un poco comentamos esta estructura.
Pero bueno, los que no, ¿qué les parece esa jugada G4? ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? ¿Qué le ven a favor? ¿Qué le ven en contra? Pregunto un poco a ustedes. Eso fue partida, Pablo, ¿eh? H3 alfil H5, G4 es partida. Me la preguntaba cómo evaluaban la jugada G4. ¿No debilita de alguna forma el enroque corto? Eso como contra, ¿no? Un poquito debilita. Sí, siempre ese tipo de jugada un poco debilita, ¿no? Bien, ¿a un punto a favor? Las jugadas, o sea, en general, muchas veces las jugadas en ajedrez no son blancas o negras, pueden ser tipo grises, por decirlo de alguna manera, ¿no? No siempre como que puede ser buena o mala o tiene todo en contra o todo a favor, ¿no? Puede tener también cosas a favor, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿a favor algo le vemos? Control a F5. Contra F5, que quizás en algún día el caballo podría ir o algo, ¿no? También, bueno, algo que podemos sumar es que soluciona la clavada, ¿no? Soluciona el tema de la clavada. Es como la forma más radical, básicamente, ¿no? De solucionar la situación de la clavada, ¿no? ¿El resto? ¿Alguien más tiene alguna opinión de esa jugada? ¿Parece buena, mala? ¿Qué pesa más acá? ¿Lo bueno, lo más? ¿La harían, no la harían? La expansión en el enroque también debilita el enroque un poco. Debilita un poco, ¿no? Pero bueno, Sí, también tiene pero algunos tampoco mucho puntos a ataque. favor, ¿no? No es una jugada fácil de evaluar, ¿no? O sea, no es una jugada tan sencilla como de evaluar, ¿no? A veces es buena, a veces no tanto. Incluso a veces a nivel maestro uno tiene tan claro ese tipo de movidas. Acá es verdad que evita el enroque, pero el blanco tiene ese alfil de G5, ¿no? Que a veces puede ir para H4 y G3 si es necesario para cubrir un poco, ¿no? Sí, incluso yo estoy pensando que el alfil G6 tampoco está tan mal. Claro, el alfil de G6 lo que tiene es que presiona E4, ¿no? Bueno, es un poco lo que pasó en la partida. Vamos a ver, vino alfil G6. Claro, lo que pasa es que el alfil de G6, como vos decís, Pablo, no está tan mal, ¿no? Porque presiona un poco en E4, ¿no? Yo creo que esto hubiese sido mejor para blanco con el peón en D3. Con el peón en D3, como insisto, los que no vieron la clase pasada, después les recomiendo que las vean, porque hablamos un poco de esto. Con el peón en D3, el alfil de G6 estaría un poco más limitado. Habiendo hecho D4, ese alfil de G6 como que presiona un poco en el peón D4 cuando se abre un poco la posición. Si bien todavía el negro no puede comer ahí, pues está en la clavada, ¿no? Ahora poco vamos a comentar cuando avancemos eso. Pero el alfil de G6 no está tan mal. O sea, cuando se abra la posición puede presionar un poco en el centro, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo continúa. Entonces G4 alfil G6 se jugó. Y acá, bueno, hay un par de opciones con blancas. Una continuación un poco de lo que te referías vos, Matías, de usar la casilla F5. Una continuación posible, de hecho, que se jugó algunas partidas. De hecho, al mismo Rubinstein se la habían jugado. Es la jugada caballo H4 en esta posición, ¿no? Esto es variante, Pablo, ¿eh? Hasta el fije 6 partida, caballo H4 variante, ¿ok? Caballo H4 con idea no tanto de comer el alfil a veces, sino de saltar a F5. Bueno, o depende un poco de lo que haga el negro, ¿no? El problema de caballo H4, o sea, si bien tiene algunos puntos a favor, que el negro ahora puede echar el alfil con H6. Aprovechando que el blanco no se puede mantener en la clavada, ¿no? Y el negro tiene una posición razonable, ¿no? Porque si el blanco hace caballo por G6, no me molesta doblar con F por G6. Porque abro la columna para mi torre de F8, ¿no? Y además todavía tengo esa casilla. ¿No podría jugar en lugar de caballo por alfil, caballo a F5 amenazar a la dama? Sí, lo que pasa con caballo F5, Matías, es que te hago alfil por F5. Y... O sea, la única jugada para no perder pieza ahora es jugar alfil por F6. ¿No? Porque si comes en F5... Estamos en variante, Pablo, ¿eh? Si G por F5 te hacen H por G5. Y parece una pieza, ¿no, Matías? No es eso. Pero igual, o sea, podrías jugar alfil por F6. No querés perder la pieza. Jugada intermedia, ¿no? Pero bueno, te hacen dama por F6 y podés comer ahora en F5. Pasa que no salís ganando mucho, ¿no? Pues tenés que cambiar tu otro alfil también. Claro, claro. O sea, podés jugar, pero tampoco es que ganás demasiado. Supongo que en realidad no era cambiar el alfil de negra, por eso, ¿no?
Bueno, querías cambiar alfil de negro. Pasa que lo tenés que cambiar, ¿no? Bien. Entonces, claro, después de caballo H4, H6, el negro tiene buena partida. El blanco tenía una opción que jugar alfil C4 acá. Estamos en variante, Pablo. Caballo H4, H6, alfil C4. Ahora estamos viendo. Alfil C4 es una jugada muy interesante. No sé si ven cuál es la idea. Clavar el peón. Claro, entonces está comiendo en G6 ahora. Entonces, si el negro hace muy mala jugada H por G5, el blanco hace caballo por G6 y gana calidad. El peón está clavado, entonces después vamos a comer la torre, ¿no? Suponiendo que saque la dama, ¿no? Si no, obviamente vamos a comer la dama. Pasa que después de alfil C4 igual el negro puede jugar caballo E6 y otra vez se defiende, ¿no? O sea que hay un par de variantes que, bueno, bastante complicadas, pero bueno, el negro en general ahí no tiene demasiados problemas, ¿no? Siempre contra caballo por G6 juega F por G6. Y si ven acá está el caballo de 6 está clavado, el blanco tiene que perder un tiempo en sacar ese alfil. Supongamos alfil H4 y el negro puede, por ejemplo, jugar rey H8. O sea, hay muchas jugadas, ¿no? Pero supongamos rey H8 con idea de desclavar y poder después jugar quizás caballo F4 más adelante. El negro acá tiene una buena posición. Es una lucha de caballo contra alfiles y en general... No sé si esto han escuchado hablar, pero bueno, para como dar una guía muy básica de lucha de caballo contra alfiles, los caballos prefieren posiciones cerradas, los alfiles posiciones abiertas. ¿Okay? Obviamente es más complicado que eso igual, pero al menos para que tengan como una introducción, ¿no? Obviamente puedo dar detalles que complejicen bastante, ¿no? Pero en sí esta posición del negro está bien. Bien, entonces... Bueno, vamos a continuar con la partida. Entonces dejamos en alfil G6. Estamos en G4 alfil G6, Pablo. Vamos a seguir con la partida. Que fue. La partida de blanco jugó D5. Bien, también, si hablamos un poco de pro y contra de esa movida. A ver, dijimos que con alfiles tenemos que tratar de abrir la posición. Pero... Y en este caso cierra. ¿Por qué hace esto? Alguna justificación tiene. De hecho, es la mejor jugada probablemente. Más que nada es que el caballo no salta de 6, ¿no? Restringe el caballo de D8 para que no salte, ¿no? Bien. Entonces D5. ¿Qué hacemos con negra? ¿Qué le parece que hacemos para tratar de activar, ¿no? Nos encerraban ahí el caballo. ¿Qué le parece que harían con negra? C6. C6, ¿no? Hay que hacer algo en el centro, ¿no? Muy bien, C6 es medio indispensable hacer C6 acá, porque hay que romper ahí el centro blanco, ¿no? Ese peón es muy molesto, hay que tratar de sacárselo de encima lo antes posible, ¿no? Entonces muy bien, C6 es la mejor jugada. Y acá blanco comete un error muy serio a este nivel, y es que es donde van a empezar sus problemas, ¿no? En esta posición el blanco debió jugar la jugada alfil D3. Esa era la mejor jugada para el blanco. ¿Por qué en D3? Porque deja espacio al peón blanco de C3. Esto variante, Pablo, alfil de 3, ¿eh? La D5, C6 es partida. Alfil de 3 variante, ¿ok? La jugada alfil de 3 prepara la jugada C4 para defender ese centro. Y bueno, acá hay algunas posibilidades. Por ejemplo, el negro puede jugar la jugada C por D5, E por D5. Y bueno, muy importante que el negro no pueda hacer la jugada E4. Lo que pasa es que el negro está clavado también. Si ven E4 amenaza 2 piezas, no es una buena movida porque está clavado con la torre de 1 la dama. Y se fijan, el caballo también está clavado, ¿no? Con el alfil de G5. O sea, hay como muchas clavadas, ¿no? De hecho, en esta posición, por ejemplo, E4, el blanco tendría la muy fuerte continuación alfil por E4. El negro tiene que comer con alfil, si no pierde material. Alfil por E4, el blanco juega dama D4 y recupera ese alfil. Haga lo que haga el negro, ¿no? Por la situación de clavada, ¿no? Podríamos seguir un poco, por ejemplo, si juega torre E8, podemos jugar caballo D2, ¿no? Medio complicado quizás esto, pero bueno.
Y tratando de hacer lo más comprensible posible. Dígame si siguen, si hay una pregunta no hay problema. Estamos bien. Y ahí el blanco va a recuperar, ¿no? H6, alfil por F6, después dama por F6, dama por F6, G por F6, caballo por E4. Por ejemplo, el blanco recuperaría el alfil con mejor posición, un peón de más. No es forzado esto, pero bueno, para que vean alguna de las ideas posibles, ¿no? Entonces, después de alfil D3, C por D5 por D5. El negro, probablemente la mejor jugada para el negro sería la jugada B6. Con idea de activar ese caballo que no está haciendo nada por la casilla B7 y la casilla C5, ¿no? Es una posición bastante complicada, ¿no? El negro tiene ahí una posición sólida, el blanco tiene dos alfiles y tiene como algunas chances de tratar de atacar en un momento sacando el caballo de F3. Por ejemplo, acá hay una jugada muy interesante para el blanco que es contra la jugada B6. El blanco puede jugar la jugada caballo D4, es una jugada muy interesante. Con idea de entrar con el caballo en C6 o entrar con el caballo en F5, depende un poco el caso. No, es una posición muy complicada, no quiero quizás extenderme mucho más para quizás no confundirlos. Pero bueno, el blanco tiene un buen juego acá. O sea, tiene cierto ataque, ¿no? Tiene peor los peones el blanco. Está un poco debilitado, pero tiene como actividad de piezas. Tiene como un ataque interesante que lo compensa, ¿no? Dígame si hay alguna pregunta o avanzamos, ¿eh? Ernesto, perdón, ¿esto es Sí, variante? sí. Variante, ¿no? sí, variante. Ah, ¿no? ok. Sí, variante. Alfil de 3 estamos viendo. En la partida jugó alfil C4, vamos a ver. Alfil de 3 el blanco debió jugar, como estábamos viendo. Entonces en la partida Pablo a C6 fue alfil C4, ¿ok? Bueno, mencionar obviamente que la jugada D por C6 no ayuda, porque viene B por C6, el negro trae un peón al centro. Y también ahora el negro consigue la casilla E6 para su caballo, ¿no? Y un poco también vamos a ver que en la partida va a pasar algo de esto también, ¿no? Entonces el blanco juega alfil C4, pero esta jugada es bastante pobre. Esta jugada es bastante pobre. Y lo que pasa básicamente con la jugada alfil C4 es partida, Pablo, ¿eh? Entonces C6, alfil C4 es la partida. Lo que pasa con esa jugada alfil C4 es que el alfil queda una columna que se está como abriendo, ¿no? Entonces, el negro hizo una jugada muy fuerte, que es la jugada torre C8. Trae esa torre que no está haciendo nada. Y mira rayos X al alfil, ¿no? Entonces se está preparando para comer el peón de D5, ¿no? Pero está buscando como las mejores condiciones. Y ahí el blanco tiene como problemas ahora, ¿no? En esa situación en la columna, que se va a abrir el centro, tiene problemas. Porque además atrás tienen los peones doblados, ¿no? Me sigue más o menos, ¿no? O sea, si el blanco juega alfil de 3, torre C8, el blanco podía jugar C4. Esta era como la diferencia. O sea, si poníamos el alfil de 3 a torre C8, podíamos jugar C4 y usar el peón para apoyar nuestro centro. Con el alfil en C4 no podemos apoyar nuestro centro, entonces hay un problema ahí con esa columna, ¿no? La jugada torre C8 es muy buena, ¿no? Y entonces acá el blanco tiene un problema, ¿no? Terminó comiendo en C6, pero una vez que tiene que comer en C6 es como admitir que algo está mal en nuestra posición, ¿no? Pasa que no había muchas movidas buenas en esta posición. Supongamos que blanco hubiese jugado la jugada dama D2, que es una jugada bastante lógica para comunicar las torres y mover la dama. El negro podría jugar la jugada C por D5. No podemos comer de peón, porque ahora... Esto es variante, Pablo. Dama D2 es variante. Y hasta torre C8 es partida. Entonces, si el blanco come E por D5, el problema es que el negro se hace torre por C4 y perdemos el alfil gratis, ¿no? Y si el blanco juega alfil por D5, el negro juega caballo E6. Ese caballo que no está haciendo nada sale a la partida y tiene como muy buenos saltos, ¿no? Puede saltar para... Puede atacar al alfil, puede saltar para C5, también en algunas posiciones puede saltar a F4. Los peones blancos en la columna se quedan débiles, la torre los ataca. Ahora sí quedaron mal los peones doblados, están aislados, ¿no? Entonces son un punto de ataque, ¿no?
Y en la partida sucedió algo similar. Porque contra torre C8, blanco acá perdió el hilo, Tarrasch. No sé bien qué fue lo que pensó. Pero bueno, jugó acá bastante raro en general. Porque hizo D por C6. Y bueno, como había comentado, la jugada D por C6 no es como lo ideal, ¿no? Perdemos todo el control del centro. Y acá nada, hay varias jugadas posibles. El negro podía comer con la torre. Era como bastante lógico para seguir presionando por esa columna. Pero decidió comer con B por C6, Rubinstein. Decidió traer el peón al centro. Controlar esa casilla D5 finalmente. Y bueno, medio que el blanco ahí se quedó ahora sin mucho juego, ¿no? B por C6. Avanzar un poco. Ahora jugó alfil D3. Nada, lo tenía que haber hecho antes, como dijimos. Lo hizo, terminó haciendo como ahora. Volvió con el alfil a D3. Pero bueno, ahora vino caballo E6 finalmente. El negro de a poco se empieza a acomodar. Y el blanco hizo una jugada acá bastante triste, por decirlo de alguna manera. Pasa que bueno, ahí se ven un poco los problemas del G4, ¿no? Que como dijimos era una jugada de doble filo. Podía salir bien, pero también puede salir un poco mal, ¿no? Si acá el blanco juega alfil a H4, ahora el negro juega caballo F4, ¿no? Y ya nos está molestando, ¿no? Nos está molestando ahí en el punto H3, ¿no? Lo cual el blanco decidió hacer alfil C1. Pero es medio triste volver a la casilla inicial, ¿no? O sea, estábamos en G5 desarrollados y vuelve a C1, ¿no? ¿Por qué vuelve a C1? Porque quiere mantener el punto F4 controlado, básicamente, ¿no? ¿Por qué no vuelve a E3? ¿Por qué no vuelve a 3? Pregunto a ustedes. Variante, Pablo, alfil E3. Hasta caballo 6 partida, alfil E3 variante. Porque cae el peón E4. Claro, el peón de 4. Claro, el peón de 4 de acá. Bien, alfil por E4, por ejemplo, y perdemos el peón, ¿no? O caballo por E4. Igual cualquier captura, el peón se cae, ¿no? Quizás podía volver a D2. Pasa que si volvía al alfil D2, la jugada caballo C5 es muy molesta, ¿no? Atacando el peón D4 con 3 piezas, ¿no? Ataca el caballo, ataca el alfil, ¿no? Y se complica ahí defender ya, ¿no? ¿Qué hizo entonces Taro? Volvió a C1. Alfil C1, esto fue la partida, Pablo. Alfil C1. Caballo C5. Muy lógica, mejora el caballo, ataca el peón D4. Y caballo D2. Pero fíjense lo que tuvo que hacer el blanco, ¿no? Se tuvo que poner todo pasivo para defender el peón central, ¿no? Todas las piezas blancas empiezan como a discoordinarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general, cuando tenemos que hacer esas jugadas para atrás, es algo nos tiene que decir que algo no anda bien, básicamente, ¿no? Cuando hay que empezar a hacer esa jugada de retroceso para defender peones débiles, ¿no? Bien, ¿y ahora cómo seguimos con negras, no? Hay varias maneras de jugar, ¿no? Pero bueno, digo, tenemos que ganar la partida con negras. Todavía queda mucho, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay varias movidas que podría hacer el negro. Caballo por E4. Pero ¿cómo es? Porque caballo de 2 te defendió eso, Matías. O sea, si haces caballo por E4, ¿cuál es tu idea? Si te hago caballo por E4... Con más piezas, ¿eh? Ah, claro, no había torre. Claro. No, es que por eso blanco juega caballo de 2, Matías. Si no está comiendo. O sea, precisamente por eso blanco retrocede para defender el peón, ¿no? D5 puede ser. ¿Cuál? ¿D5? Sí. Sí, D5 puede ser. Lo que pasa con esa movida tiene bastante sentido. Decir, abro el centro, tengo bien posicionadas las piezas. Lo que me hace un poco de ruido de esa movida es la jugada alfil a 3. Me parece que te puede molestar un poco. Porque te crea una clavada muy desagradable ahí, ¿no? No sé si lo ven ahí, ¿no? De 5 alfil a 3 como que
O sea, hay varias variantes, ¿no? Pero en general como que esa clavada es muy peligrosa para el negro, ¿no? Pero incluso si el negro juega D por E4, el blanco quizás juega alfil C4. Ni come este peón. Porque el caballo de C5 no se puede mover. Y el blanco tiene ahí un par de ideas. Por ejemplo, la juega caballo B3. O si por ejemplo el negro juega torre F D8, el blanco puede jugar, no sé, dama E2. Y la situación de la clavada esa es muy complicada para el negro. Porque el blanco va a venir con caballo B3 o va a venir con dama E3. Y no es nada fácil salir de esa posición con negras. O sea, si bien ganamos un peón, perdemos mucho control, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si eso respondió ahí la pregunta. Bien. Entonces, bueno, hasta caballo de 2 es partida. Entonces Pablo, en la partida jugó H5. Una jugada muy interesante, ¿no? Poniendo presión a blanco ahí a ese peón de G4, ¿no? Y acá el negro sí va a tratar de atacar y va a tratar de abrir la posición en buenas condiciones. Por más que el blanco tenga alfiles, el blanco tiene las piezas muy pasivas. No puede atacar con los alfiles ni con las piezas. Las tiene todas muy pasivas, ¿no? Entonces el negro tiene que tratar de abrir la posición para mostrar que tiene las piezas mejor ubicadas, ¿no? Entonces es un poco lo que intenta con la jugada H5, ¿no? Bueno, el blanco hizo alfil A3. Bueno, si el blanco juega la jugada G5... bueno, obviamente también comer en H5 es muy malo, ¿no? Si el blanco juega G por H5 es una jugada horrenda, ¿no? Nos hacen, por ejemplo, cualquier captura. Por ejemplo, caballo por H5 y es muy malo, ¿no? Después el caballo va a venir a F4, la dama va a entrar en G5 con jaque, va a entrar con la dama en H4, ¿no? Eso nos protege mucho el rey, ¿no? Si hacemos G5, que parece una jugada un poco más natural, atacando el caballo negro, después el caballo H7... El peón de G5 es un problema, pues si lo defendemos, por ejemplo, con H4... Esto es variante, Pablo, ¿eh? G5, caballo H7 variante. Si lo defendemos con H4 es muy fuerte la jugada F6 del negro. Rompiendo ahí y abriendo la columna para otra vez para atacar el enroque blanco, ¿no? Y el negro ahí empieza a abrir línea. Siempre tienen que estar muy atentos en las partidas a este tema de rupturas de peones, ¿no? Siempre como que ahí puede estar la llave, ¿no? Cuando no saben qué hacer en una posición... Tienen que buscar la ruptura de peones, ¿no? Que les ayude a mejorar sus piezas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está buscando Rubinstein con la jugada H5, que el blanco debilite un poco más su enroque, ¿no? Vamos a ver qué pasó en la partida. Tarsh jugó alfil A3. Contra H5 alfil A3, esto es partida. Vino la jugada de nuevo, caballo E6. El caballo ya cumplió su función ahí, descolocó un poco las piezas blancas, ahora vuelve para E6. Porque quiere ir a F4, aprovechando que el blanco se fue con el alfil de ahí, ¿no? Hace esto de que va y viene, ¿no? Lo va maniatando ahí un poco, ¿no? Descoloca las piezas y ahora vuelve para el otro lado, ¿no? Un detalle muy fino. Entonces caballo E6, vino caballo C4 atacando el peón de D6. Y ahora vino C5, ¿no? Defiende el peón, cierra hacia el alfil. Está totalmente bloqueado. Y volvió con alfil C1. Fíjense lo mala que es la posición del blanco. Que tiene que estar haciendo todo el tiempo esas jugadas con el alfil. Porque no tiene mucho para hacer, ¿no? Vuelve con alfil C1 porque le molesta mucho ahora que el caballo va a entrar a F4 de nuevo, ¿no? Como ya habíamos comentado antes, ¿no? Entonces necesita mantener ese punto controlado, ¿no? Entonces volvió con alfil C1. El negro jugó H por G4, H por G4. Y ahora, ¿cómo les parece que el negro puede mejorar un poco la situación de sus piezas?
¿Una idea que haría con negras? ¿Alguien se anima? Caballo F4. Caballo F4 igual. Y si alfil por F4, comer, ¿no? Supongo. Y por F4, ¿no? Quizás lo que pasa es que nos hacen dama F3, quizás, y el peón de F4 quizás no es fácil de defender. O sea, me parece que es un poco lo que el blanco está buscando. No sé si sea bueno, pero quizás mejorar la posición del caballo de F6. Sí, ¿con qué jugada? H7 y luego G5. Excelente. ¿Quién fue que lo dijo? Perdón. Juan. ¿Qué hace, Juan? Excelente. Caballo H7 es la mejor jugada. Muy bien. Caballo H7 y después caballo G5, ¿no? El caballo en F6 no estaba haciendo nada, ¿no? Así fue. Entonces vino rey G2. La idea un poco de rey G2 es un poco también el negro podía tener la idea en un momento de entrar con dama H4 y eso. Entonces con rey G2 un poco se anticipa eso, ¿no? Porque si el negro intenta dama H4, el blanco ahora puede hacer torre H1, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ernesto, perdón, no entendí la idea de poner caballo H7, me perdí ahí. Quiere jugar caballo G5, eso fue la partida. Igual ahora lo vamos a ver porque fue lo que pasó en la partida. O sea, caballo en H7, blanco movió rey G2, el negro hizo caballo en G5. Un poco mejor en G5 que en F6, ¿no? O sea, básicamente tiene como más... un poco más de lugares, ¿no? Básicamente. Despeja esa casilla de F6 para la dama o para alguna otra pieza, ¿no? Entonces, bueno, hizo caballo G5, blanco hizo F3 para defender el centro. Es difícil con blancas hacer alguna movida. Quizás también preparan a un momento jugar torre H1. Pero bueno, igual vamos a ver que no lo hizo. Y él hizo torre CD8, ¿no? Y este es el tipo de jugada que ya tenían que ver lo que está buscando, ¿no? Torre CD8, ya se imaginarán lo que va a venir acá. Y el blanco hizo caballo B2. Bueno, esa es una jugada francamente muy rara. Te las explicaría, pero la verdad que no sé qué fue lo que quiso hacer acá amigo Tarrash. Caballo B2 es una jugada muy difícil de entender, en mi opinión. Pero bueno, igual la posición blanca es bastante mala en todos los casos. O sea, la única justificación en la que encuentro esta jugada caballo B2, y la tengo que explicar, es que quizás el blanco quería mover peón C4. Para tratar de como bloquear la posición, ¿no? Y no sabía dónde poner el caballo, ¿no? Porque si el blanco juega caballo E3... el negro nos hace caballo F4 jaque, ¿no? Y empiezan todos los problemas, ¿no? Con esa casilla que ya habíamos mencionado. Entonces imagino que el blanco jugó caballo B2 para tratar de poder bloquear el centro con C4. Pasa que le toca al negro. Entonces, ¿qué va a hacer el negro? No va a dejar que le bloquee con C4. ¿Cuál es la jugada del negro acá? Consecuencia lógica de la jugada anterior. D5. D5, obviamente. Obviamente que es D5. Muy bien, entonces caballo B2. Si pueden cierren el micrófono, que creo que... Caballo B2. Y claro, obviamente no le van a dejar que juegue C4. Buena jugada D5. Finalmente el negro abre la posición, pero bueno, muy buenas condiciones, con todas las piezas bien ubicadas. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando abrimos la posición, que nuestra pieza esté en los mejores lugares posibles antes de hacerlo, ¿no? Entonces vino la jugada D5, el blanco hizo la jugada E por D5. Torre por D5. Hizo esta jugada C4. Torre D4. La torre se queda ahí fastidiando. Alfil E3. Torre D6. Bueno, va y vuelve un poco. Dama E2. Vamos a avanzar algunas movidas. Y acá, bueno, hay varias movidas. Pero con esta idea de abrir la posición. ¿Cómo les parece que el negro sí? Claro, tenemos que tratar de abrir la posición y abrir donde está el rey blanco en lo posible, ¿no? También. Líneas diagonales donde está el rey blanco nos interesa abrir, ¿no? Está un poco débil.
Peón a E4. E4, muy bien, ¿no? E4 ahora, ¿no? Por eso fue que en realidad como que provocó que el blanco ponga el alfil en E3. Esto es un detalle ahí como bastante fino, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, hizo torre de 4 y le dejó desarrollar el alfil a E3. En realidad lo hizo un poco a propósito. Volvió con torre de 6, le bloqueó la columna de la torre blanca. Y ahora contra la jugada dama de 2 hizo E4. Muy fuerte jugada abriendo líneas. Y ahora es un desastre para el blanco, ¿no? Vino F por E4, caballo por E4. Y ahora también se abrió la diagonal, ¿no? Entonces, si se fijan, se abrió la diagonal del rey, ¿no? La diagonal H1 a 8 se abrió. Y si se fijan, en muchas posiciones el negro va a tener una jugada muy fuerte que va a ser dama B7. Aprovechando la situación de esa diagonal, ¿no? La jugada dama B7 también en muchas posiciones va a apuntar al caballo, ¿no? Fíjense que mientras más se abre la posición, más le está favoreciendo al negro en este caso, ¿no? Con ese rey en G2 que está muy débil, ¿no? Entonces después de caballo por E4, bueno, vamos a ver cómo trató de defender. Acá Blanco ya está medio perdido, básicamente. Hizo la jugada dama F3. El problema de este movimiento es que vino de nuevo la jugada caballo G5. El caballo D4, Pablo, a G5. Dama F3, caballo E4, G5. Vino dama G3. Y ahora aparece con mucha fuerza, como habíamos dicho, dama B7 jaque, ¿no? Este jaque es terrible. No gana el caballo todavía, milagrosamente, porque la torre en D6 está atacada. El blanco ahora se fue con rey F1. Bueno, acá ya está perdido. O sea, se fue con rey F1 porque si jugaba rey G1 venía el ataque doble con caballo F3, ¿no? Entre otras movidas. Entonces por eso se fue con el rey a F1. Bueno, no, como dije, no podemos comer en B2 todavía porque nos comen la torre de D6. Entonces primero lo que hizo Rubinstein fue jugar torre B6. Ataca la torre, ataca el caballo de nuevo. Mencionar también que la jugada dama H1 jaque no era muy buena porque el blanco todavía puede jugar rey E2, por ejemplo, y no pasa nada, todavía ahí escapa, ¿no? Y la dama va a tener que volver de ahí porque no tiene más jaques. Entonces mantiene como las opciones de dar jaques o no Rubinstein. Saca su torre a B6. Amenaza el caballo. Tiene que hacer el caballo a 4. Ahora alfil por D3 jaque. C por D3. Y ahora una muy fuerte jugada. A ver, ¿cómo se irían el ataque de negras acá? A ver, esta está un poquito más difícil quizás. ¿Cómo se irían acá el ataque de negras? Torre D8. ¿Corre cuál? Torre D8, la torre que está en. Ok, el concepto está bien, no es la mejor movida. O sea, vos querés activar la pieza que falta, ¿no? O sea, Sí. está bien el concepto. O sea, al negro le falta activar la torre, ¿no? ¿Pero era la mejor forma de activar la torre? Te come la torre con el caballo. Contra torre de 8 es una opción, pero preguntaba de negras. ¿Cómo le cierran el micrófono? Caballo F3. Sí, caballo F3 podés, Karina, pero te juegan caballo por B6, ¿no? Y no sé cuál es tu idea ahí, ¿comer la torre de 1? No, perdón, no vi la torre, perdón. Claro, está atacada la torre. Ah, claro, hay que doblar las torres en la columna D. Por primero moviendo la que está en B6 ¿A dónde? a D6. Te la come la dama, ese es el problema. Ah, la dama está ahí. Sí.
No, a ver, la clave está que esa torre de F8 entra a jugar. Pero hay una jugada muy buena acá para que esa torre entre a jugar. A ver si a alguien se le ocurre. Obviamente el negro podría jugar alguna jugada tipo torre B4. Hay varias jugadas razonables. El negro tiene mejor posición en caso, ¿no? Pasa que tiene mejor posición, pero no hay como un remate, ¿no? Porque otra vez, como dama H1 jaque nunca pasa nada para rey E2. Es bastante mala esa jugada, de hecho, porque la dama tiene que volverse a mover. El peón a F5 abre la columna de la torre. Excelente, esa es la mejor jugada lejos. F5, mira esta jugada. Terrible jugada, la jugada F5, ¿no? Siempre tienen que mirar eso, ¿no? La torre está apuntando rayos X al rey, entonces no solo tienen que ver moverla, sino el tema de despejar la columna, ¿no? F5 es una jugada terrible. Entonces, obviamente hay algunas variantes. La idea principal es que si el blanco hace la jugada caballo por B6, que era la que queríamos comentando de coma la torre, la clave acá es que el negro hace la jugada F4. Esta es la jugada que hay que calcular con antelación. Jugada fácil. No come la torre, tenemos torre de menos y no comemos nada. Avanzamos el peón F4, hacemos un contraataque, atacamos la dama blanca. Entonces, esto es variante, Pablo, ¿eh? Caballo por B6 es variante. F4. Y si el blanco juega alfil por F4, el negro juega caballo por F4. Y si se fijan en esta posición, el negro amenaza 20 millones de cosas distintas, ¿no? Descubiertos, entrada con la dama, ¿no? No sé si ven, ¿no? Por ejemplo, caballo H5 está amenazando, ¿no? También la entrada con la dama en H1 ahora es mucho más fuerte, pues ya el rey no puede escapar. Está amenazando el caballo de B6, ¿no? No sé si ven, ¿no? Que esta posición el blanco acá no puede sobrevivir, ¿no? Y muchas veces tampoco es necesario tanto análisis, ¿no? O sea, hay básicamente las 4 piezas negras están atacando al rey blanco. Y no hay prácticamente defensores, ¿no? Hay con suerte 2 defensores, ¿no? Contra un rey que está en una muy mala situación, ¿no? Eso muchas veces ya no va a la victoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó en la partida. En la partida contra E, a jugar F5 no comió la torre en B6, jugó la jugada del alfil por G5, eliminando uno de los caballos. El problema de ese movimiento es que ahora el negro no está obligado a comer ese alfil. ¿Qué puede jugar primero antes de comer el alfil? Jugada intermedia que hacemos acá. Caballo por G5. ¿Cuál? Caballo por G5. Sí, esa es natural, ¿no? Pero tenés una intermedia. Una jugada que podés intercalar antes que esa. Mejor. Pensá F5, ¿no? Que es la jugada anterior, ¿no? Consecuencia de la jugada anterior. ¿Comer el peón de G4? Comer ahora, comemos con jaque ahora, ¿no? Alfil por G5, ahora sería mejor comer con jaque. F por G4, jaque intermedio, abrimos primero la columna. Rey G1. Y ahora sí, vino la jugada... Bueno, aclaro, contra F por G4, si el blanco jugaba Rey E2, venía caballo D4 jaque. Rey D2. Y muy fuerte la jugada Torre B2. Miren qué linda jugada esta. Torre B2. Y va a haber mate, ¿no? Así caballo por B2 viene dama por B2. Si rey D1 viene dama C2 mate. Y si rey E3, cualquier movida razonable gana, ¿no? La más fácil probablemente es caballo F5, ¿no? Dando un doble y ya como la dama después, ¿no? Entonces, bueno, esto pierde. Entonces, contra F por G4, jaque blanco jugó rey G1, que tiene lógica porque el rey está más defendido de ese lado. Y ahora sí, finalmente vino caballo por G5. Caballo por B6. Y acá empieza el asalto decisivo contra el rey, ¿no? Caballo F3 jaque. Rey F2. Caballo por E1 jaque. Y acá finalmente blanco decidió abandonar la partida. Porque si viene la jugada rey por E1... Bueno, el negro podría comer el caballo y quedaría con mucha ventaja, pero hay una jugada mejor que comer el caballo de B6. ¿Cuál sería acá la mejor jugada? Contra rey por E1. H1. H1, muy bien. Y comemos la torre, ¿no? Mucho más importante, ¿no? H1, rey E2, comemos la torre de A1, calidad de más, ataque, ¿no? Todas las ventajas, ¿no? Y si el blanco
contra caballo por E1 intenta la jugada rey E2. El negro puede jugar torre 8 jaque. Rey D2. Caballo F3 jaque de nuevo. Rey, no sé, C3. Y sencillamente comemos el caballo. No sé, dama por B6. El negro tiene pieza de más y el ataque continúa. Ya a este nivel no hay chance de salvar esta posición. Así que bueno, creo que es una partida bastante interesante, ¿no? Muestra un poco ese tipo de centro bastante... Centro un poco fijo y tenso ahí en el medio juego. Y bueno, Blanco tuvo algunos problemas que quedó con las piezas muy pasivas, ¿no? Tenía esa situación de peones doblados, pero hizo algunas jugadas ahí un poco lentas con los alfiles. Primero la jugada del alfil C4, muy floja, ¿no? Fíjense esto de poner piezas en las casillas inestables, ¿no? Todos los problemas blancos empezaron porque puso el alfil en una casilla inestable, después tuvo que perder el control del centro y después ya empezó a tener muchas debilidades, ¿no? Bueno, la partida es un buen ejemplo de cómo explotar esas debilidades, ¿no? El negro armó su posición, aprovechó las debilidades, abrió la posición cuando tenía todo bien y terminó con un ataque decisivo contra el rey, ¿no? Así que bueno, esto es todo por hoy. Voy a ir para la otra clase. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muy buena, gracias.